Gracias, presidente. Gracias, diputada, por la intervención. Primero saludo al ministro, al subsecretario, al comandante y los demás integrantes de la delegación. Expresé cuando fundamenté mi voto negativo al llamado a sala del ministro y vuelvo a afirmar exactamente lo mismo. Hoy el motivo del llamado es la compra de los Hércules y ese motivo no tiene razón de ser. El ministro ya lo había explicado con lujo de detalles cuando concurrió en septiembre del 2020 a la Comisión de Presupuesto y ahora volvió a explicar lo mismo, una coma más, una coma menos, pero exactamente lo mismo. Pero acá nos tiene nuevamente el Frente Amplio en menos de 48 horas, 2 interpelaciones, por motivos para nada claros, así que una vez más vuelvo a repetir lo que dije en la interpelación pasada. Subestiman la inteligencia del pueblo uruguayo, pero le dejo a la ciudadanía que saque sus propias conclusiones. Hoy escuché por parte del ministro algo que él ya había expresado cuando concurrió a la comisión en septiembre del 2020 y que a mí me marcó muchísimo y hoy lo vuelve a decir acá, referente al estado absolutamente crítico y la situación calamitosa del equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas. Situación que la recibió obviamente de la gestión anterior, producto de años de falta de inversión y de una clara política de desinterés por nuestras Fuerzas Armadas. Y voy a repetir las palabras que utilizó el señor ministro en aquella ocasión. Fuerzas Armadas sin equipamiento mínimo adecuado para su funcionamiento es igual a no tener Fuerzas Armadas. Y luego de repetir esta frase es donde me sumo a las palabras del miembro interpelante y también pido sinceridad para responder las siguientes preguntas. ¿Fuerza Aérea sin aviones tiene razón de existir? Y si la respuesta fuese sincera debería ser unánime y no. Fuerza Aérea con aviones como el Airbus que querían comprar y que no cumplen y tiene la capacidad mínima para cumplir con las funciones necesarias, ¿tiene razón de existir? Y si acá también hay sinceridad, la respuesta debería ser también no. Y en estas últimas preguntas es donde hago hincapié en la sinceridad en sus respuestas. ¿Queremos o no queremos Fuerza Aérea? Y la hago más amplia. ¿Queremos o no queremos Fuerzas Armadas? Y aquí llego a la misma conclusión que el señor ministro. Pareciera que sí las quieren, pero desarmadas, porque de otra manera no puedo comprender cómo no hayan entendido las explicaciones del ministro y sigan insistiendo que la mejor compra era la del Airbus. Un solo avión en lugar de 2 como se compró, y ese único avión sin capacidad de transportar un helicóptero o una UPA, y que además este avión era alquilado y que la empresa propietaria no permitía que volara a zonas de conflicto y como si fuese poco, en la tripulación tendría que estar un funcionario de la empresa. Ahí me pregunto, ¿a quién, con un mínimo conocimiento de la misión y las funciones de nuestras Fuerzas Armadas, se le ocurre considerar esta propuesta y ni que hablar, aceptarla? Les aseguro que a nadie con un poquito de sentido común. Y acá se podría hablar y dar muchos datos, pero sería repetir todo lo ya detalladísimo por el ministro, por el diputado Cal y por muchos otros diputados que hablaron anteriormente. La verdad que hoy acá lo que no hubo por parte de la oposición fue lo solicitado por el miembro interpelante, sinceridad. Porque si lo hubiese, acá se debería reconocer que esta compra que se hizo no solo fue necesaria y oportuna, sino que era la única posible y viable dentro de nuestra realidad económica. Y en lugar de interpelar al ministro, en este momento lo estaríamos felicitando. Y voy a finalizar porque no creo que acá a alguien aún le quede alguna duda sobre lo detalladamente explicado por el ministro. Pero antes de finalizar, quiero recordar que en la primera reunión que concurrió el ministro a la Comisión de Defensa, nos comentó que había respondido unos pedidos de informes elaborados por el miembro hoy interpelante, dirigidos a su gestión actual. Pero que además había aprovechado y había respondido pedidos de informes hechos por el mismo diputado a la gestión anterior. Así que creo, ministro, que sobre respuestas a pedidos de informes no se le puede cuestionar porque no solo responde los referentes a su gestión, pero como los que no les respondieron en la gestión anterior.
Y ahora sí, finalizando, ministro y equipo, los felicito y agradezco por la excelente negociación que han hecho, cuidando nuestra Fuerza Aérea y también escuchándola. Y además cuidando los recursos públicos que son de todos los uruguayos. Así que muchísimas gracias, no solamente por hacer un buen negocio para nuestro país, envidiado por toda la región, sino que también evitando un pésimo negocio que haría la gestión anterior. Y esto, como la oposición no tiene autocrítica, es lo que más les molesta. Muchísimas gracias, presidente.